Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, a todos los que nos escuchan en diferentes puntos de la tierra a través de la grabación, porque el culto en directo lo tenemos a las 10, pero a esta vez este horario es para los que enviamos la grabación y nos escuchan también en diferentes puntos de la tierra a través de nuestra página web y demás, pueden escucharnos. Entonces los saludamos a todos, no les vamos a decir nombres porque me demoro mucho y ya tenemos, gloria al Señor, mucha gente que nos sigue. Solamente les envío un abrazo en las diferentes naciones y ciudades donde nos escuchan y los bendecimos en Cristo Jesús. Y vamos a ir entonces a la palabra del Señor hoy. Nos ubicamos continuando el escudriñar del Evangelio de San Mateo. En Mateo capítulo 15, hoy nos corresponde escudriñar el verso 29. ¿Qué verso? 29. Y lo leemos bajo la bendición del Padre, en la gracia del Hijo y bajo la revelación del Espíritu Santo de Dios. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, subiendo al monte se sentó allí. Amén. Gloria a Jesús, pueden sentarse. Es cortico hoy el pasaje que vamos a escudriñar. ¿Cómo podemos subir al monte de Dios? ¿Cómo creen que podemos subir al monte de Dios? Necesitamos un camino y es el conocimiento, ¿verdad? Dios nos está llamando en este tiempo, está llamando a muchos jóvenes al servicio de Él. El tiempo se está agotando y por eso Dios empieza a inquietar el corazón de los jóvenes. Empieza a hablarles en sueños. La palabra dice que en su tiempo hablará en sueños. Allá Oseas y Joel nos habla esa parte. Dice que en su tiempo les hablará en sueños. ¿Con qué fin? De llamarlos, de inquietar a los jóvenes a llevar el evangelio del Señor. Y Dios lo está haciendo ahora. Uno escucha jóvenes por todos lados que dicen: tuve un sueño, pastor, mire que tuve esto, el Señor me dijo esto. Otros les envía el Señor sueños más bien un poco fuertes, porque necesita ablandar el corazón de ellos para que empiecen a caminar en el orden de Dios. Y entonces están siendo llamados a las buenas o a las malas, pero están siendo llamados. Y eso me alegra mucho en Cristo, porque estamos viendo entonces los tiempos finales. Estamos viendo los tiempos finales. No quiero decirles que entonces en un mes, un año, 2 años, 5, 10 años, no sé, Dios lo sabe, ¿sí? Pero sí tenemos que ir mirando cuánto Dios está haciendo por llamarnos a su servicio. Y eso no quiere decir que cuando hablo de los jóvenes, entonces los adultos ya mayores no tienen el llamado del Señor. Claro que también lo tienen, ¿sí? Todos tenemos formas en este tiempo de ser llamados por Dios para servirle al Señor. Y estamos preparándonos para eso. Dios quiere que subamos a ese monte, al monte del servicio, a ese monte hermoso que tiene. ¿Cuántos quieren ir ahí? Esto es un dibujo, pero esto es un dibujo que está escrito ahí. ¿Cuántos saben dónde está escrito esto? Este mural. ¿Dónde? Apocalipsis, ¿qué? Deberíamos saberlo todo, porque allá es donde vamos a ir todos, ¿no? 21 del 14 en adelante. Ahí estamos. 21 del 14 en adelante, ese muro, el Señor le permite a nuestro hermano plasmarlo, pero ese es la imagen
o una idea más bien del lugar donde llegaremos, porque es mucho mejor que el mural, pero tenemos que estarnos preparando a eso. Cuando la Biblia habla de monte, se hace referencia a un lugar alto, un lugar de dominio, de gobierno, un lugar desde donde se puede divisar todo el panorama. Eso es un monte, tal como lo muestra la Biblia. Si el Señor es Rey de Reyes y Señor de Señores, podemos decir que Él es el monte de montes y cabeza de los montes es Dios. Él nos divisa, y cuando nosotros miramos Isaías 66, nos encontramos que ¿cuál es el tamaño de Dios? A veces nosotros cometemos el error de decir, ay Diosito, ayúdeme. No, Diosito se referiría a una cosa minúscula, ¿no? Pero Dios dice que pone los pies sobre la tierra es el estrado de sus pies, y el cielo es el trono de su gloria. Entonces cuando nosotros miramos desde el tercer cielo a la tierra, y Él pone los pies sobre la tierra y está sentado en su trono, entonces nos podemos encontrar con algo, y es la visión de lo que es nuestro Dios. Y es importante que nosotros tengamos claro eso, y no le digamos Diosito, porque Él no es algo pequeñito. Él nos mira a nosotros todos, dice, es su grandeza es tan poderosa que tiene hasta contados nuestros cabellos, dice la palabra. Él sabe cuántos cabellos se le cayeron hoy a mi hermano Armando y cuántos quedan, ¿sí? ¿Sí? Todo lo sabe el Señor. Hasta una cosa que en el humano no puede hacer, Dios lo sabe. Si eso es así, entonces Él conoce nuestro actuar, nuestro pensar, nuestro andar. Todo lo conoce porque todo lo ve. Él es Señor de señores. Él es cabeza de los montes. Miqueas capítulo 4, verso 2. Dice, vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Ese es lo que nos dice. Muchas naciones vendrán a Él y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Ya Dios aquí nos enseña que no, Él ya no habita en templos hechos por manos de hombres aquí en la tierra. Ya la casa del Señor somos nosotros, pero nosotros un día tenemos un lugar que es un lugar muy similar al que plasmamos hoy aquí, o que plasmamos estos días ahí, y ese lugar es el que nos está esperando para llegar allá. Y todos tenemos que trabajar en ese orden. Finalmente, nuestra temporada en esta tierra, nuestro tiempo en esta tierra, puede ser de algunos años. ¿Cuántos? 20, 30, 40, 50, Dios lo sabe. 100, qué sé yo. Pero la estadía al lugar donde Dios quiere que vayamos sí es eterna. Pero Dios quiere que vayamos a ese lugar eterno, donde sus calles son de oro, su mar es de cristal, donde hay árboles y un río, dice ahí la palabra, árboles para la sanidad de las naciones. Dios quiere que vayamos allá, y dice que allá no habrá sol ni luna, por eso no dibujamos ningún sol ahí, ni sol ni luna, porque el Señor será nuestra luz, nuestra luz. O sea que si tú hoy no pagas la luz aquí en la tierra, se la cortan, ¿cierto? Allá en el cielo no tienes que preocuparte por recibos, porque todo lo tenemos, ¿verdad? Todo lo vamos a tener. Entonces, Él es el monte. Necesitamos subir a la montaña de Dios, porque en la montaña siempre está la respuesta que necesitamos. La montaña que hoy se representa en la palabra del Señor, ahí está la respuesta que necesitamos.
A veces nos angustiamos y tenemos dificultades y hasta peleamos sentimentalmente, los esposos, nosotros entre hermanos y demás cosas. Y angustiados decimos, pero ¿qué voy a hacer? Yo como que no le vuelvo a hablar, yo como que no le perdono nada de lo que hizo. Y no me doy cuenta que en la palabra está la respuesta. La respuesta que bendice mi vida y la respuesta que bendice a la persona que yo no quiero perdonar. Ahí está la respuesta. Y una de las respuestas que nos enseña el Señor ahí en Mateo es que si yo no perdono, Mateo 6 dice que si yo no perdono a los hombres sus ofensas, Dios tampoco perdonará las mías. Y yo quiero que Dios me perdone. ¿O cuántos no quieren que Dios los perdone? Todos, ¿verdad? Todos queremos el perdón de Dios. Entonces, si nosotros queremos y alcanzamos ese perdón de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Perdonar a los demás. No importa cuán grande haya sido la falta. O es que te parece que Dios te perdona y porque sus faltas son pequeñitas. No. Todos hemos cometido pecados, dice la palabra en Romanos 3. Todos hemos cometido pecados. Y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y Dios nos perdona por amor. Y nosotros no somos capaces de perdonarle un defecto a nuestros hermanos. ¿Por qué? ¿Somos más que Dios? ¿Nos creemos más que Dios? ¿Por qué? Nosotros realmente estamos llamados a perdonar y a vivir en paz con las demás personas. Cuando nosotros no perdonamos, eso nos trae angustia, nos trae preocupación. Y esa preocupación añade enfermedad a nuestros cuerpos. Y tú podrás decir, pero es que yo no he perdonado y no estoy enfermo o no estoy enferma. Realmente en el futuro se va a reflejar eso. Entonces, mis amados, estamos llamados a perdonar. Tenemos que perdonar, tenemos que venir a la montaña del Señor. Él nos llama y tenemos que hacer la obra que Él quiere que nosotros hagamos. Necesitamos entonces subir a la montaña. Pero necesitamos hacerlo. O para hacerlo necesitamos ¿qué? Miremos Salmos 24 del 3 al 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Pregunta. ¿Y quién estará en su lugar santo? Son dos preguntas que nos hace el Señor ahí. ¿Quién? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. ¿Sí? Este dice el limpio de manos y puro de corazón. Si tú tienes rencor en tu corazón, no dejas que Dios te trate. Si tienes dolor y ese dolor te lleva a sentir rabia, rechazo contra otros, pues entonces no estás limpio ni puro de corazón. Dice el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Tenemos que dejar las mentiras y demás cosas que nos dañan y que dañan nuestra vida espiritual. Cuando aprendemos a obedecer los mandatos de Dios, esto nos enseñará. ¿Qué nos enseñará esto? A subir a la montaña y a buscar allí el rostro de Dios. Y entonces tu vida será transformada por el poder de Dios. Según a los Corintios 3:18, que dice: por tanto nosotros, todos mirando, dice, a cara descubierta, como en un espejo, ¿qué vemos allí? La gloria del Señor. ¿Qué hace la gloria del Señor? Nos transforma, dice, de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Qué hace la palabra? La gloria de Dios es su palabra. Entonces, ¿qué hace la palabra en nosotros? Nos transforma, ¿verdad? Nos transforma de gloria en gloria. Y según a los Corintios 4:4, dice, en los cuales el Dios de este mundo, de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Hay veces que nosotros nos dejamos cegar por el Dios de este mundo y el Dios de este mundo nos dice, no, eso... ¿Qué le va a perdonar a ese señor o a esa señora eso? ¿No ve todo el daño que te hizo? Y allí te habla la mente, dice, no, mire cómo está herido su corazón, mire todo el daño que ha recibido, mire, tú no tienes esto porque esa persona te hizo aquello. Y
tú como que te contestas a sí mismo y dices, sí, ¿no? El Dios de este mundo es el que está trabajando ahí para cegar el entendimiento, dice, de los incrédulos, para que ¿qué? No le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria del Señor. Entonces tenemos que dejar que la luz del Evangelio resplandezca en nosotros. Y la luz del Evangelio, cuando resplandece en nosotros, ¿qué trae? Paz, la paz interna. Yo puedo amar hasta la peor calaña del hombre que me ha hecho daño, cuando tengo paz en mi corazón. Y el único que puede traer paz a mi corazón es Dios. No es otra persona, es Dios. Dios es el único que lo puede hacer. Montaña también tiene que ver con altura. Pablo dijo en Colosenses capítulo 3, verso 1 y 2. ¿Qué dijo Pablo ahí? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada ¿dónde? En las cosas de arriba, no en las de la tierra. Dios está llamando entonces a su pueblo a que suba a la montaña de Dios, porque quiere darnos respuestas. Allí en la palabra, allí en su montaña, encontrar las respuestas, ya habíamos dicho que queremos. Él quiere bendecirnos, levantarnos, prosperarnos y llevarnos con su presencia. Con su presencia. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. A veces nosotros perdemos las bendiciones de Dios porque dejamos que el rencor y la ira aniden en nuestro corazón. Y sabe que, sobre todo cuando nosotros estamos haciendo cosas, emprendimientos, tenemos proyectos hacia el futuro, es cuando mejor debemos estar como hermanos. Allí, porque necesitamos ser bendecidos por Dios, necesitamos ser respaldados por Dios. Y entonces, ¿sabe que cuando yo tengo un proyecto o voy a hacer un emprendimiento, hay alguien que no me quiere dejar prosperar y no quiere que ese emprendimiento tenga futuro? Y entonces, ¿sabe qué hace? El diablo saca las mejores armas que él tiene. ¿Y sabe cuáles son esas armas? El rencor, el rechazo, el orgullo, porque es que el orgullo es la madre de todas las cosas, del rencor, del odio, de la amargura, todo es el orgullo. Entonces, ¿cómo es que lastimaron mi orgullo? Ese orgullo se cimenta ahí, se siembra, se sienten los sentimientos. Y cuando nosotros somos heridos en nuestros sentimientos, el orgullo se hiere y dice, yo no. Y entonces el diablo sabe que si nos toca esa parte, daña nuestro futuro. Cuidado con esto, hermanos. Cuando tú necesitas salir adelante y proyectarse a cosas grandes, tienes que estar en paz con los demás. Y entonces tú serás prosperado. Porque si tú entras en discusión con otras personas, entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a frustrar tus proyectos. Y el diablo está contento, porque entonces no vas a poder prosperar y te van a mantener en ruina toda la vida. Eso es lo que él quiere. Y nosotros, en medio de nuestra ignorancia y nuestra debilidad carnal y sentimental, le hacemos caso a él, a la voz que nos habla aquí, a decirnos, no siga, no, ¿cómo va a perdonar? No perdones, ¿cómo? No, te hirieron, ¿cómo? ¿No tienes orgullo? ¿No tienes dignidad? ¿Por qué tienes que agachar la cabeza? Ahí está el diablo diciéndonos eso. Y muchas veces, incluso uno encuentra parejas o matrimonios que tienen amor los unos por los otros, los dos se aman y se quieren separar. ¿Por qué? Y los dos sufren y los dos lloran y hacen todo eso. ¿Por qué se quieren separar? Porque han lastimado su orgullo. Ni siquiera muchas veces son los sentimientos, porque los sentimientos son frágiles, pero los podemos restaurar con facilidad. Es nuestro orgullo lo que han dañado, es
Es nuestro orgullo el que está lastimado. Y eso es lo que no nos permite avanzar hacia adelante. Y el enemigo está ahí, junto, tratando de hacernos daño. ¿Y vamos dónde? En Colosenses 3, 1 y 2. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas. Ya habíamos leído esa, vamos a Salmo 121 y 2. ¿Qué nos dice el Señor? Dios está llamando a su pueblo a que suba a la montaña. Dios quiere darnos respuestas, Dios quiere bendecirnos, y ahí era que íbamos y prosperarnos de su presencia. El enemigo hiere nuestro orgullo para detenernos. Pero ¿qué nos dice el Señor en Salmo 121, 1 y 2? Alzaré los ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De mi mamá, de mi papá, de mi vecino, de mi hermano en Cristo? No. ¿De dónde viene mi socorro? De Jehová que hizo los cielos y la tierra. A Él tengo que ir. Dios nos está llamando a un lugar más alto, por encima de todo principado y todos los poderes del mundo. Y sabe que los principados y los poderes de este mundo lo que intentan es traer tristeza, dañar mi vida, traer resentimiento a mi corazón, traer enfermedad a mi vida. Porque es que a mí me queda muy fácil odiar a otros, pero lo que no sé es qué me estoy atando hacia el futuro. Y tengo que tener cuidado con eso, no llevarle el juego a Satanás. Hebreos capítulo 12, verso 22, ¿qué nos dice? Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. El Señor nuestro Dios y Creador escogió para habitar en nosotros no un templo hecho por un arquitecto ni por un ingeniero, sino un templo que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios, y ese templo somos nosotros, y ese templo tenemos que guardarlo, tenemos que conservarlo, tenemos que cuidarlo, tenemos que limpiarlo, no dejarlo ensuciar. Y el odio ensucia nuestro cuerpo, el odio ensucia nuestro templo, el orgullo ensucia nuestro templo. Hechos capítulo 17, verso 24, ¿qué dice? Hoy los veo lentos a ustedes buscando. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, ¿qué hace? No mora, dice, en templos hechos por manos de hombres. Así que nos han engañado a veces diciendo, hay que traer plata para colocar el templo, el Señor se merece lo mejor, tenemos que dar, y ahí la gente incluso se llena la boca diciendo que los solos techos costaron 200 millones de pesos, que las paredes no sé cuánto costaron, que el altar no sé cuánto costó, entonces todo es lo mejor para el Señor. Y se olvidan que lo que hay que arreglar es el templo. Este es el que hay que arreglar. Este es el que hay que tener decoradito. No quiero decir que tampoco nos vayamos a congregar en cosas terribles, no, pero sí, antes que decorar un templo terrenal, tenemos que decorar lo interno, lo celestial, ¿sí? Lo celestial, el templo donde ahora habita el Señor. El Señor nuestro Dios anhela morar como su casa en un corazón justificado, limpiado y redimido, adquirido con la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Salmos capítulo 119, verso 7, ¿qué dice? Te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprendiste tus justos juicios. Y primera de Pedro 3 y 4 dice que vuestro atavío, ¿cómo debe ser? ¿Cómo debe ser nuestro atavío? Que a veces nos preocupamos más por decorarlo de afuera, por arreglarlo de afuera, pero lo de adentro no lo arreglamos.
Y no sirve de nada que agarremos una casa y le pongamos una fachada muy bonita y todo el que pasa dice, ay, tan bonita esa casa. Pero cuando entran a mirar la casa, terrible por allá, toda sucia, vuelta a nada. Huele terrible, tiene mal olor, sucia. Pues entonces, la presentación, lo que se ve en la fachada no es lo que vale. Esta es nuestra fachada. Pero ¿qué hay aquí dentro? Realmente debemos poner más elegante lo de adentro, que es donde habita el Señor, que lo de afuera. No estoy diciendo que no se arregle, pero sí debemos, antes que eso, cuidarnos de lo que hay internamente. Amén. ¿Qué es lo que tenemos que cuidar? Lo interno, el corazón. Y aquí, primera de Pedro dice que vuestro atavío no sea externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el del incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, afable, sencillo y apacible, que es de grande estima delante de Dios. ¿Qué es lo que es de grande estima delante de Dios? Tu corazón, ¿verdad? Un corazón sencillo, un corazón humilde a Él. Eso le agrada a Dios. Pero si está un corazón lleno de orgullo, que no quiere hablar con los demás y no le quiere perdonar a nadie las ofensas, porque su corazón está lleno de orgullo, eso no le agrada a Dios, hermano. Y Dios te quiere prosperar, pero el Señor dice que Él no escucha a los pecadores. Pero es que yo no estoy pecando, solamente que me hicieron daño. Bueno, la palabra nos enseña, incluso el sexto mandamiento me enseña eso, dice, no matarás. Y cuando vamos a primera de Juan capítulo 3, ¿cómo es matar? Dice que cuando yo tengo rencor contra alguno de mis hermanos, ya soy un homicida, ¿verdad? Entonces, tenemos que cuidarnos de eso, porque uno dice, no, pues que yo no mato a nadie, y eso se escucha por ahí, dice, yo no he robado, no he matado, no, pero tiene rencor contra alguien. Está peor que eso. Entonces, mis amados, cuidémonos de eso. Primera de Pedro nos enseña eso. Si nuestro corazón está liberado y restaurado y santificado y transformado, es su santuario y templo de Dios. Es donde Él quiere habitar más que en ningún otro lugar. Dios quiere habitar es en tu corazón. Dios te está hablando a gritos desde lejos para habitar allí. Para los jóvenes Dios les está hablando en sueños, y a los adultos también. Nos está hablando en sueños en este tiempo. Y a veces no los entendemos, nos despertamos todos angustiados y decimos, ay, que el Señor tuvo un sueño y Dios te está hablando. Dios te está llamando. Dios quiere que estés santo para Él. Amén. Salmos capítulo 132, versos 13 y 14. Dice, porque el Señor ha elegido a Sión, lo quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré, porque la he preferido. Que no seamos de aquellos entonces, de aquellos montes, que son solo imitaciones o copias que aparentan habitar en la presencia del Señor, que honran al Señor solo con labios, pero su corazón está lejos de Él. Jesús mismo lo dijo ahí en Mateo capítulo 15, verso 8 al 11. Yo amo a Dios. Dios es lo mejor, lo más maravilloso que pude haber encontrado en mi vida es Dios. Pero odias a tu hermano. Y la palabra dice que si tú no amas a tu hermano, a quien puedes ver, ¿cómo puedes decir que ama a Dios a quien no puedes ver? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Dice, no la ames de labios, ámelo de corazón. Y cuando tú ves al hermano que le hizo daño y lo miras como la imagen y semejanza de Dios, eso te lleva a traer sanidad a tu cuerpo. Porque tú no puedes lastimar ni odiar a la imagen y semejanza de Dios. Todos, hombres y mujeres, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y no podemos maltratarnos. En Mateo 15, 8 al 11, el Señor dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está pues en vano me honran,
enseñando mandamientos de hombres. Pero bueno, miremos solamente del 8 al 11, el 8, y dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. En su corazón entonces no está el monte de Dios, sino el monte del orgullo y la amargura. Ojo con eso. A veces yo creo que yo tengo a Dios, pero cuando yo no quiero perdonar a otro, entonces ¿qué ocurre? No es Dios el que mora en mi corazón, es el Dios de la amargura el que mora en mi corazón. Y hay que tener cuidado con eso. Dios es amor. Si Dios mora en mi corazón, yo no tengo por qué tener rencores, sino que yo estoy hecho para perdonar. Jeremías capítulo 16, verso 2. Verso 12. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. O sea, ¿cuántos caminamos en la imaginación? No, es que yo amo a Dios a mi manera. Yo sí amo a Dios, pero lo amo a mi manera. ¿Y quién dijo que tienes que amar a Dios a su manera? Tienes que amar a Dios a la manera de Él. Cuando tú te enamoras de otra persona, ¿cómo la amas? ¿A su manera? No, a la manera de ella, porque necesita aconsejarla, necesita agradarle a esa persona. Así es con Dios. Nosotros tenemos que amar a Dios no a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Romanos capítulo 2, del 5 al 8. ¿Qué dice ahí la palabra? Porque aquí sí nos habla un poco más profundo. Y dice, pero, ¿ya están? Ustedes que desayunaron hoy, que están como lentos buscando la palabra hoy, ¿sí? Romanos 8, 2 del 5 al 8. 2 del 5 al 8. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, ¿qué atesoras? ¿Para quién? Para ti mismo, dice, ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que preservando en el bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Que no seamos entonces de estos que habitan en lugares de pecado, de lo visible, de lo terrenal, de lo temporal, que se complacen en su arrogancia y son contenciosos, sino que estamos llamados a ser de los que habitan en las alturas del monte de Sión, porque habitamos en Cristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Como el monte del poder de la salvación en la autoridad de Cristo, en quien obtenemos la vida eterna, y por eso a Él es que vamos. Porque no nos contentamos con mirar a montes falsos, no podemos hacerlo, o a doctrinas diferentes de la verdad de Cristo, porque de eso sí está poblado en este momento la iglesia. Finalmente está escrito que eso pasaría, ¿no? Pero el tema aquí es, ¿y nosotros vamos ahí? No, tenemos que venir al verdadero monte, al monte que nos habla, al monte que nos guía. Y Tito capítulo 1, verso 10 al 11, dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando ¿por qué enseñan esto? Por ganancia deshonesta, lo que no conviene. Nosotros cuando vemos una persona que se llena de dinero, que empieza a andar con guardaespaldas en carros lujosos y yo no sé qué más cosas, y a hacer construcciones inmensas, tenemos que tener cuidado. ¿Y sabe qué tenemos que hacer? Mirar si realmente eso concuerda con lo del Señor. Y para eso nos regresamos al libro de Hechos.
Y tomamos el libro de Hechos. Señor, yo quiero mirar si lo que este varón está haciendo está bien. Y vamos al libro de Hechos y analizamos la iglesia desde el principio. Y cómo aquellos siervos que fueron llamados del Señor, sus apóstoles, si realmente eso era correcto, si ellos hicieron eso. Y nosotros notamos ahí el libro de Hechos nos habla perfectamente cómo es que debe andar un siervo de la iglesia del Señor. Y si lo que ellos están haciendo es correcto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con eso? No para juzgar a otros, sino para darnos cuenta y abrir nuestros ojos de con quién y en qué lugar nos estamos congregando. Amén. ¿Quiénes suben al monte del Señor? La palabra dice, venid, subamos al monte del Señor. Y es una invitación para el creyente que ha decidido ir en pos solamente de la verdad de Cristo. Solamente los que viven en la verdad de Cristo. Y esta invitación tan especial me recuerda a otras invitaciones similares cuando el Señor nuestro Salvador nos dice en Mateo 11:28, venid a mí los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Pero también cuando invita a todos los necesitados para ser alimentados y beber el saludable alimento de su bendita y poderosa palabra. Y que nos dice en Isaías 55:1, ¿qué nos dice ahí? Todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comed, y venid y comprar sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros vayamos a ser enseñados por la palabra, no necesitamos pagar dinero. Porque ni Pablo, ni Pedro, ni Juan armaron el instituto bíblico de yo no sé qué para cobrar cierta cantidad de dracmas en ese tiempo para enseñarles. No, ellos iban enseñando la palabra y no cobraban por eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Buscar quien nos enseñe la palabra, ¿verdad? Y que no nos cobre por la enseñanza, ¿verdad? Que no nos cobren por la enseñanza. Porque nosotros no somos mercadeo de nadie. Dios nos quiere llevar a grandes cosas. Pero ¿qué tenemos que buscar? Las personas que realmente tengan la sabiduría para enseñarnos sin tener que pagarles dinero. Ahora, si ya tú quieres darles una ofrenda, pues eso ya es porque tu corazón le salió, ¿no? Pero no porque tiene la obligación de hacerlo. Entonces, aquí dice que debemos comprar sin dinero, sin precio, vino y leche. Bueno, la leche es cuando estamos apenas empezando. Ya el vino es cuando nosotros hemos avanzado ya cuando somos maduros, un poco maduros en el Evangelio. Y en esta invitación, aunque para todos son muy pocos los que están dispuestos a dejarlo todo para seguir al monte del Señor y estar solos con Él. Así que primero, suben los que están en integridad y en justicia y hablan verdad. Esos son los primeros que suben. Para lograr este requisito, primero debemos haber creído y recibido la sana palabra de Dios con la fe de un niño. Mateo 18:3. Y dijo, de cierto os digo, y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué hace la palabra? Nos vuelve sensibles como un niño. Pero miremos qué más hace la palabra. ¿Qué es una persona sensible como un niño? ¿Qué hace un niño cuando lo ofenden? ¿Qué hace? No, cuando un niño se ofenden entre ellos, ¿qué hacen? No se vuelven a hablar nunca más, ¿verdad? No, se vuelven, están llorando, están peleando y al ratito están otra vez jugando, ¿cierto? Y ese es el corazón que Dios quiere de nosotros. Ellos se han hecho daño y muchas veces hasta se han maltratado fuerte, pero ¿qué pasa? Pues nuevamente se unen. Ese es el corazón que Dios quiere y ese es el corazón que nos permite llegar al reino de los cielos. Ese es el corazón que nos permite llegar al reino de los cielos.
El salmista David preguntó: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu santo monte? Y la respuesta está en la pregunta, la respuesta a esa pregunta está en Salmos 15 del 1 al 5. ¿Cuál es esa respuesta cuando él preguntó: ¿quién morará en tu santo monte? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Cuál es la respuesta? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal al prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, o sea, menosprecia a aquellos que no obedecen al Señor, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, cuidado con prestar dinero a altos intereses, ¿no? Ni contra el inocente admitió cohecho o soborno. Cohecho es soborno. El que no anda en integridad y obra en justicia y habla verdad en su corazón, este habitará en el tabernáculo del Señor o en el santo monte de Dios. Así que solo la luz y la verdad en Cristo nos permiten subir al monte para sentarnos en él. Y Salmos capítulo 43, verso 3 a 4, ¿qué dice? Envía tu luz y tu verdad. ¿Estas qué hacen? Nos guiarán y nos conducirán a tu santo monte, al monte de Dios y a sus moradas. Entraré al altar de Dios y al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío. Nos deja más claro, necesitamos ir al monte de Dios, ¿cierto? ¿Y cómo es ese monte de Dios? ¿Para quiénes son? Para los que están puros de corazón. No es fácil enfrentar este mundo con todas sus adversidades, ¿cierto? No es fácil. Realmente Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones, Juan 16:33. Pero ¿qué más dice? Confiad, yo he vencido al mundo. Las aflicciones las vencerá o las venceremos en Jesús, no nosotros en nuestras fuerzas. En Jesús venceremos nuestras aflicciones. Así que, mis amados hermanos, necesitamos saber cómo podemos subir al monte de Dios. ¿Nos ha quedado claro? Gloria a Jesús. ¿De qué tenemos que deshacernos? Esencialmente tenemos que deshacernos del orgullo. ¿Que produce qué? Rencor, arrogancia, tristeza. Todo eso produce el orgullo. ¿Quién dijo que el orgullo produce tristeza? Claro, porque cuando no alcanzamos nuestros objetivos traemos tristeza a nuestro corazón. Entonces tenemos que deshacernos de esto y caminar en el orden de Dios. Amén. Vamos a orarle a Dios. Padre, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por alcanzarnos, Señor, en este tiempo, Padre. Tú eres el Dios maravilloso. Eres el Dios precioso, el que todo lo puede y el que todo lo hace, mi Señor. ¿A quién iremos, Señor, si solamente tú tienes esas palabras de vida, Padre amado? Tú nos has enseñado y has escrito esa palabra para que la obedezcamos. Y nos dices que debemos habitar al abrigo del Altísimo y así morar bajo la sombra del Omnipotente. Por eso hoy te decimos: Jehová, tú eres nuestra esperanza. Eres nuestro castillo, el Dios que nos ayuda, Señor, a caminar, Dios, al lugar que tú has preparado para nosotros. Aquel que nos librará de todas las pestes y enfermedades que vienen a esta tierra, Dios. Hoy el mundo está clamando por un COVID mucho más fuerte, un virus más fuerte, Dios. Señor, están gritando asustados, pero nosotros estamos contigo. Tenemos esa vacuna que tú nos has dado en Apocalipsis 3:10, Señor. Y con ella nos fortaleceremos, Señor. Padre, tú nos librarás con tu palabra de la peste destructora. Con tus plumas nos cubrirás, Señor, y debajo de tus alas nos harás estar seguros, Señor. Gracias, Señor Dios, porque ni mortandad, Señor, que destruye a otros, nos alcanzará. A nosotros no nos llegará, dice tu palabra, Señor. Porque con tus ojos nos has mirado
y nos has guardado, Señor, Padre Celestial. Por eso no nos sobrevendrá ningún mal ni ninguna plaga tocará nuestra vida o nuestra morada o nuestra familia, Dios. Porque tú has mandado a tus ángeles para rodearnos en todos nuestros caminos, Señor, de tal forma que nos lleven en sus brazos, Señor, para que nuestro pie no tropiece, Señor, y tengamos algún accidente, Dios mío. Gracias, Señor, porque tú, Señor, has puesto tu amor en nosotros y nos has enseñado a amarte, Dios, a través de tus mandamientos, Señor. Por eso, Señor, nos has puesto en alto por cuanto hemos conocido tu nombre. Y esa razón nos llevará, Señor, a invocarte, Señor, y tú nos responderás. Contigo estaremos seguros en medio de la angustia. Tú nos librarás y nos glorificarás, Señor, y nos saciarás de larga vida y nos llevarás a la salvación eterna, Padre eterno. Oh Padre, aquí estamos hoy en tus manos, Señor. Derrama de tu gloria sobre nosotros hoy y permite, Señor, que bajo la bendición del Padre, en la gracia del Hijo y en el poder del Espíritu Santo, seamos protegidos y guardados en esta semana que hoy empezamos, Señor. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo repose en nuestras manos y en nuestras vidas, Señor, Padre Celestial, para ser prosperados, Señor, llenos de salud y bendecidos espiritual, Señor, y económicamente, Padre. Nos declaramos, Señor, hombres y mujeres bendecidos, fortalecidos en Cristo para bendecir a otros. En Cristo Jesús, el Padre de mi Señor Jesucristo,